Bueno, ¿le quedó alguna duda sobre el uso de la tabla? A mí no, profe, por lo menos. A mí tampoco, profe. Es bastante sencillo, o sea, lo único que hay que establecer son los límites. Acuérdense que esto no nos dice si hay o no diferencia entre las muestras. Lo que nos dice esto en la tabla F, cuando ustedes vean varianza, estamos hablando de si son o no son iguales. ¿Mm? Esto es lo único que nos dice si son o no son iguales. En este caso, eran iguales, lo que también se conoce estadísticamente como homogéneas o homosigásticas, también se les dice. Este supuesto de homogeneidad de varianza o homosedasticidad también lo vamos a ver más adelante en lo que se llama análisis de la varianza, que lo vamos a ver después. Es una prueba que se utiliza. Bueno, entonces dijimos que la prueba, al ser que sus varianzas ya son homogéneas, o sea, en realidad yo lo primero que tengo que hacer es saber, cuando yo tengo el ejercicio, lo primero que tengo que hacer es saber si son o no son homogéneas, para saber si utilizo una fórmula para varianzas homogéneas o la otra fórmula para varianzas heterogéneas o no homogéneas. Esto que estamos acá viendo es para una prueba T para varianzas homogéneas, o sea, varianzas iguales. Dijimos que eso eran los grados de libertad, que lo habíamos mencionado. Entonces, volviendo para saber, o sea, ya sabemos que son homogéneas y ya sabemos que tenemos que utilizar esta fórmula. Entonces, lo que nos queda ahora es, ahora vamos a utilizar una tabla T para ver si son o no son diferentes. ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos en la tabla T? Nos tenemos que fijar los grados de libertad, que va a estar dado por la suma de los 2n de las muestras menos 2, y tenemos que resolver la varianza sub P, que ya habíamos visto cómo se hacía. Lo vamos a hacer ahora. Entonces, dentro de la fórmula vamos a encontrar este valor, que es, estos son los grados de libertad, n-1, que multiplicaba, acuérdense que esto eran dos términos, ¿cierto? Acuérdense que los signos más y menos son los que me dividen la ecuación en dos. Entonces, multiplico 9 por 65.3, que es, esto era la varianza de la muestra 1, de la población 1, de la variedad 1, y 9 por 67.9, que era de la variedad número 2. En el denominador sumo los 2n y le resto 2. Entonces este valor me da 66.6 en el diablo, el número del diablo. Entonces, este valor es el que va a estar acá, que es la varianza de P, sub P. Bueno, volvamos entonces a la original.
Esta era la media de la variedad 1. Esta era la media de la variedad 2. Dijimos que esto era el valor, esto lo tomamos como 0, así que lo podríamos sacar directamente de la ecuación. Tomamos o reemplazamos el 66.6, donde era el valor de la varianza sub p, que multiplicaba a 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Entonces, el valor final de t es menos 1.42. Ahora, yo lo que tengo que saber es si este valor menos 1.42 está en la zona de rechazo o en la zona de aceptación de la hipótesis nula, que acuérdense que la hipótesis nula en este caso decía que la variedad, como hipótesis nula, decía que la variedad eran iguales, y como hipótesis alternativa decía que las variedades eran diferentes, que tenían contenido de aceite diferente. Entonces, me da un valor de menos 1.42. Voy a ver mi distribución T. Acuérdense que la distribución T tenía esta forma, muy parecida a la distribución normal, un poco más puntiaguda. Lo primero que establezco son mis límites. Límites de aceptación o no de mi hipótesis. El límite inferior y el límite superior. Yo estaba trabajando con un alfa de 5%, o sea, 0,05. Entonces, yo busco el cuantil, que este va a ser alfa sobre 2 y este va a ser 1 menos alfa sobre 2. En los hechos este es el 0,025 y este el 0,975. Lo busco en la tabla. Como es simétrica, a diferencia de la f de Snedeker, que era asimétrica, esta es simétrica, por lo tanto va a ser el mismo valor, nada más que hacia la derecha va a tener el número en positivo, y hacia la izquierda el valor va a estar con signo negativo. Dicho esto, veo el valor que yo tenía, que era menos 1.42, entonces este menos 1.42 estará por acá, si esto es menos 1,3, y acá es 2, estará por acá mi valor. Este es menos 1.42. Entonces, yo tengo que buscar en la T de Studer, en esto acuérdense, 18 grados de libertad, que eran 9 de cada uno menos 2. Perdón, eran 10 de cada uno menos 2, o sea, 9 de cada uno, 10. Perdón, 20 menos 2, 18. Entonces, el valor que yo encuentro va a estar en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Entonces, la aceptación de la hipótesis nula trae consigo de que yo observo de que no hay diferencias entre las dos variedades de maní, considerando el aceite de semilla. Este ejemplo lo hicimos con aceite, lo podríamos haber hecho con cualquier valor de cualquier variable que nos permita hacer o aplicar las fórmulas matemáticas que hemos visto recién. Entonces, esto es una prueba T para muestras independientes con varianzas homogéneas. Y desconocidas.
Ahora vamos a ver una muestra T, una muestra independiente con varianzas desconocidas, igual que en el anterior, pero ahora las varianzas, en vez de ser iguales, como hemos visto en el anterior, las varianzas en este caso van a ser diferentes o heterogéneas. Fíjense que la fórmula cambia, ¿no? ¿Y dónde cambia? Cambia en su numerador. Ya no tenemos el otro valor que teníamos de varianza sub P. Y fíjense que los grados de libertad de T, que yo puse acá, una B corta, se calculan de esta forma, con esta fórmula. Entonces, para yo buscar en la tabla, tengo que encontrar los valores, el valor de grado de libertad de T, que lo voy a encontrar de esta manera. Si se ve complicado, en realidad lo único que tiene es el valor de la varianza de las dos muestras, de la muestra 1 y de la muestra 2, y los n de la muestra 1 y de la muestra 2. En este caso, obtengo el cociente de esto, que le sumo el cociente de la muestra 2, y a esa suma la elevo al cuadrado. Eso es lo único que tienen que tener en cuenta, de que los pasos a seguir no se los omitan. Abajo, el cociente de la varianza sobre el n al cuadrado, que divide al grado de libertad de eso, o sea, el valor de n menos 1. Todo esto sería de la muestra 1. Y todo esto sería de la muestra 2. Bien, cuando yo resuelvo este cociente, le resto 2. Todo esto me va a dar los grados de libertad con el que se distribuye esta distribución, para varianzas diferentes. O sea, si yo el f de Snedeker, que saqué para ver si eran diferentes o eran iguales las varianzas, también lo tengo que sacar acá. O sea, lo primero que tengo que hacer es, tengo las dos muestras, saco los estadísticos de las dos muestras, principalmente saco la media y la varianza de la muestra 1 y la media y la varianza de la muestra 2. Cuando saque la varianza de la muestra 2, hago un cociente entre ellos para sacar el f y para ver si son iguales o si son diferentes las varianzas. Eso lo analizo con una prueba F. Al saber si son iguales o diferentes, voy a utilizar una fórmula. En este caso, si es diferente, utilizo esta fórmula. Y si son iguales, voy a utilizar la fórmula que vimos antes. En algunos libros, en el apunte, van a ver que a iguales también se lo nombra como homogéneas, varianzas homogéneas, y a distinto, varianzas heterogéneas. O sea, yo puedo utilizar el término diferente o heterogéneo, o iguales o homogéneos. Es lo mismo. Esta fórmula en el numerador tiene igual que en el otro. En este caso, esto que está acá, este miembro que está acá, esta diferencia que está acá, es 0. Por lo tanto, muchas veces ni siquiera hace falta ponerlo. Y esto indudablemente ya lo saben, que es la media de la muestra 1 y la media de la muestra 2. En el denominador es una raíz cuadrada de una suma. Una suma, ¿qué es lo que suma? Este cociente de la varianza de la muestra 1 dividido los grados, el n de la muestra 1, y de este otro lado va a sumar
la varianza de la muestra 2 dividido el n de esa muestra. Cuando yo obtengo este número, le saco su raíz cuadrada. Eso va a ser su denominador en esta prueba T para varianzas desconocidas pero diferentes. ¿Alguna duda con esto que hemos visto? No, profe. Bien. No, profe. Esto no está en el apunte, lo que hemos visto hoy. No está en el apunte. Esta presentación está, yo creo que está en el campus, o si no está en la página, en mi página de internet. Está la presentación esta para que después o ven la presentación o ven el video o ven las dos cosas, para que les quede más claro después, para que puedan repasar. Bien. Bueno, esto para hacer el intervalo de confianza que es más o menos. Vamos a ver un ejemplo de esto. Comparamos el efecto de dos drogas en paciente con hipertensión arterial. Entonces, la prueba T siempre la vamos a tener la suposición que están normalmente distribuidas. Hay unos supuestos que son de normalidad, que las varianzas son desconocidas, porque por eso no las conocemos, las varianzas las vamos a extraer de una muestra, supuestamente diferentes. En el caso de que sean diferentes, lo que vamos a hacer es utilizar la otra prueba. Bien. No quiero seguir en el ejemplo porque en este caso ya lo van a hacer en la parte práctica, van a hacer ejercicio de esto, y lo único de diferente es la parte de establecer los grados de libertad de T y establecer si las varianzas son diferentes o no con una prueba F de Snedeker. Por eso quiero saltearme e ir directamente, porque hemos visto que nosotros teníamos cuatro situaciones. De las 4 situaciones, 3 situaciones eran muestras independientes, que era una muestra independiente que conocíamos la varianza y que eran iguales, que ese dijimos que es un caso que no se da en la realidad. Las otras 2 eran de varianza desconocida, por lo tanto nosotros extraíamos una muestra y ahí calculábamos las varianzas, y esas varianzas podrían ser iguales o podrían ser distintas, y de acuerdo a eso yo utilizaba una fórmula o utilizaba otra. Ahora, la cuarta situación es para muestras apareadas. Y esta es una situación especial porque las muestras se toman de a pares. Y sobre todo tienen que tener en cuenta que estas muestras están relacionadas. O sea, el dato que yo obtenga de la muestra 2, o sea, yo obtengo el dato de la muestra 1, y el dato de la muestra 2 no es independiente del dato de la muestra 1.
¿cómo es esto? Por ejemplo, si nosotros medimos la presión arterial de un paciente, antes sería la presión de la muestra 1 y después es del mismo paciente después de haberle suministrado una droga. ¿Mm? Por eso es utilizado mucho cuando yo estoy haciendo observaciones, por ejemplo, la aplicación de un medicamento sobre un mismo paciente. ¿Mm? Porque lo que yo quiero ver no es si los pacientes son distintos, sino quiero ver si la droga produce efectos. Entonces, estos pares, por eso es lo de apareado, es como si yo tomara la medición antes y después. ¿Mm? Entonces, no hay una independencia del primer valor con el segundo valor, sino que están ligadas por un efecto que ocurre en el medio. ¿Mm? ¿Puede hacerlo con esto de la droga? Puedo hacerlo, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando yo les dije que yo tomaba una muestra de la concentración de monóxido de carbono en el aire, producto de los escape de los vehículos? Esto podría darse a la mañana. Yo me ubico en el mismo lugar con el aparatito para medir la concentración de monóxido. A la mañana mido una cosa y a la tarde mido lo mismo, mido la concentración de monóxido. Lo que pasa es que en el mismo lugar a la mañana va a haber mucho más auto y a la noche va a haber mucho menos auto. Eso lo podría establecer con muchas variables en las cuales yo podría observar o quisiera observar el efecto que hace sobre un mismo lugar, una misma unidad experimental, un mismo animal, un mismo elemento, una misma planta, el efecto o el disturbio que yo quiero plantear. Entonces, y esto es muy importante, lo que vamos a armar acá es, yo tengo la muestra 1, tengo la muestra 2, que van a estar apareados, o sea, van a tener la misma cantidad, el N. ¿Mm? Ese N me va a dar la posibilidad de hacer una diferencia entre ellos. Por lo tanto, voy a tener una tercera muestra que le voy a llamar la muestra diferencia, por eso le pongo muestra sub D. Esta muestra diferencia va a estar dada por la diferencia de cada uno de los pares de muestras. ¿Mm? Y esto que está acá no es más ni menos que la diferencia de la unidad 1 de la muestra 1 menos la diferencia de la unidad 1 de la muestra 2. Ya pónganle que yo le hice antes de la droga, después de la droga, pero siempre el mismo individuo, o el mismo lugar, o el mismo elemento. Acá está la diferencia de la muestra número 2, de la muestra 1 y de la muestra 2. La misma unidad muestra. Y así sucesivamente con todas las muestras o el N que yo tenga. Cada uno de estos, ¿no es cierto?, me va a dar un valor. La diferencia de la muestra 1, la diferencia de la muestra 2, que esto sería la tercera columna, que sería la columna diferencia o la muestra diferencia. Si no me entienden algo de lo que estoy diciendo, me paran en el acto, no hay ningún problema y lo volvemos a explicar. Como les dije, el N
tiene que ser igual, porque siempre estoy hablando de un mismo individuo, el cual obtengo dos lecturas, antes y después, o en dos momentos distintos. O sea, si a mí se me pierde el individuo, se me pierden las dos muestras, porque estamos hablando del mismo individuo donde yo tomo las dos muestras. Para esto, vamos a utilizar otro estadístico. Y cuando utilizo otro estadístico, voy a tener que utilizar otra fórmula. Este estadístico va a depender de dos valores, la media y la varianza. La media y la varianza, bueno, la media y la varianza de la tercera columna que yo construí. Hagamos de cuenta que yo estoy en una tabla, haciendo una tabla, tengo la columna 1, de todas las muestras que tomé en el tiempo 1, y tengo la columna 2, que son todas las muestras que tomé en el tiempo 2, y después hice una tercera columna, que es la columna que le dije que es la muestra de las diferencias, que es la diferencia entre 1 menos 2. Y tengo un valor hipotetizado para el promedio de las diferencias, que lo vamos a llamar delta. Entonces, este es el estadístico, va a ser, lo voy a trabajar con una distribución T de Student, porque siempre estoy trabajando con muestras. Esta T de Student se va a distribuir, como ya sabemos, con n-1, los grados de libertad. Va a tener en el numerador la media de las diferencias, ¿no? Que sería este valor, ¿no? Por acá, este valor. Este delta lo vamos a tomar como un valor de 0, por lo tanto, en el numerador únicamente va a ir las medias de la tercera columna, que es la media de las diferencias. Y va a tener en el denominador una raíz cuadrada de la varianza de esa tercera columna, que es la columna diferencia, que sería esta, dividido el n de la muestra. Hago esta división, la varianza dividido el n, le saco la raíz cuadrada y ese va a ser mi denominador, y el numerador va a ser la media de la diferencia, que va a ser la media de esta tercera columna. Cuando veamos una prueba T en un software, lo van a ver como prueba T para muestras apareadas. El intervalo de confianza va a estar dado por la media de las diferencias más menos este valor. Vamos a un ejemplo, así ya nos queda más claro. Vamos a hablar justamente de esto que hemos visto de... No, a ver. Bueno. Ya vamos a hacer un ejemplo numérico. Esto es, como les dije, podemos comparar los niveles de monóxido de carbono en el aire. Hay muchos ejemplos de estos. Por ejemplo, a ver, vamos a ver vamos a comparar el efecto que tiene un virus sobre las plantas de tabaco.
sea, un virus que ataca las hojas, y vamos a seleccionar para ver cuál es el efecto, 8 plantas de tabaco, ¿no? Tabaco es como un arbusto, unas hojas grandes, y lo único que se tomaron en este ejemplo son las hojas apicales, o sea, las hojas que están en el ápice, en las puntas. En estas hojas se aplicaron los virus, ¿no? Se pusieron los virus y queríamos, o sea, lo que se quería ver era el efecto que tenían estos virus, o sea, cuánto atacaban a la hoja, si atacaban mucho o atacaban poco. ¿Cómo era esta medición? Se tomaba la medida de los milímetros cuadrados, ¿m?, de las lesiones. ¿Vieron cuando las hojas están, que se secan, que son así como circulitos, que empiezan las hojas a no estar todas verdes, sino que tienen que estar atacadas por algún hongo, por algún virus? Esas manchas oscuras se las midió en superficialmente cuántos milímetros cuadrados de esas lesiones tenían las hojas. Acá está el ejemplo que yo les decía. O mejor dicho, no, este ejemplo es uno, yo les decía, cuando yo hablaba de la columna 1, que yo ponía todo lo que estaba en la muestra 1, la columna 2, que yo ponía todo lo que estaba, o lo que yo leía en la columna 2, y hacía una tercera columna, que esta es, que habíamos dicho hace un rato, la columna diferencia, que yo lo puse con una D ahí. Entonces, este valor de 13 es 31 menos 18. 20 menos 17 da 3. 18 menos 14 da 4. Entonces, así voy construyendo esta columna diferencia. Luego hago la media de esta diferencia, que en este caso es 4. Algunas veces puede coincidir de que yo reste esto menos esto, en este caso da 15 menos 11 da 4. Lo que yo les sugiero es que tomen a esta columna o a estos números como un grupo de números, porque después van a tener acá que sacar la varianza, y les puede dar distinto. Si ustedes sacan la varianza de esto, y la varianza de esto, disculpen la letra, estoy haciendo con un dedo esto prácticamente, no es igual a la varianza de esto. Entonces, este grupo de números le sacan la media y le sacan la varianza, que le vamos a poner la media de la diferencia y la varianza de la diferencia. Esto lo van a ver en la fórmula como una D, como la diferencia, que es la media de la diferencia, y bueno, la varianza de la diferencia la van a ver así. Eso es lo que quiero que ustedes hagan principalmente
tengan en cuenta que cuando saquen varianza y saquen la media, lo hagan sobre esta columna nada más. Entonces, la hipótesis que está siempre planteada es la que ya sabemos. Y es que siempre la hipótesis nula se plantea en términos de igualdad, o sea, la hipótesis dice que no hay diferencias entre las medias, y la hipótesis alternativa dice que sí hay diferencias entre las medias. O lo que es lo mismo que decir que la diferencia igual a 0 o la diferencia es distinta a 0. En este caso, del ejemplo, la media de las diferencias dio 4. Dijimos que este valor era igual a 0, o sea que prácticamente no hace falta ni ponerlo. La varianza de las diferencias, cuando digo la varianza de las diferencias me refiero a la varianza de este grupo. La varianza de este grupo. Dio 4.3. Y el n es de 8. Entonces esto me dio un t de 2,63. Entonces, si yo siempre trabajamos con un alfa, acuérdense que en estadística, como mínimo tengo que plantear un alfa de 0,05. Entonces, vamos a, en una prueba T, vamos a buscar el cuantil de alfa sobre 0,2, o sea, 0,05 dividido 2 es 0,025, y el cuantil 1 menos alfa sobre 2, o sea, el cuantil 0,975, es el mismo número, nada más que con el signo opuesto. Ya establezco cuáles son los cuantiles. Acuérdense que la prueba T o la distribución T tiene en cuenta los grados de libertad, que eran 8 menos 1 en este caso. Por eso lo de 7. Me voy a la tabla T y me dice de que el valor que yo obtengo, que yo obtuve de la muestra, es 2.63. Es mayor porque fíjense que yo tengo 2,65. Si yo hiciera una distribución y establezco los límites, este límite sería acá 2,365 negativo, y este otro sería 2,365 positivo. Como me dio 2,63, o sea que esto estaría en esta zona. He pasado mi límite. Estoy en la zona que yo le llamo zona de rechazo de la hipótesis nula. Acuérdense que acá tenemos dos zonas, que son estas colitas que están acá, que son las zonas de rechazo de la hipótesis nula. Si yo me encuentro afuera de los límites, voy a caer, si fuera a ser negativo, voy a caer en este lado, resultó ser positivo, 2.63, estoy en este lado.
Entonces, la zona esta de rechazo me va a decir de que se comporta de manera diferente. O sea que las diferencias observadas entre las áreas dañadas son estadísticamente diferentes. ¿Se entiende lo que esta parte? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en esta ya terminamos con esto. Quiero que les quede clara una cosa. Siempre trabajamos con la columna diferencia. No cometan el error de restar, o sea, ¿cómo la construyo? Restando un valor, porque están apareados, ¿no? De la muestra 1 con la muestra 2. Pero cuando voy a calcular la media y la varianza, voy a calcular la media y la varianza de esa última columna. No calculo la media y la varianza de las otras columnas. Calculo la media y la varianza de esa última columna que le vamos a llamar columna diferencia. Esa columna diferencia, entonces, me va a dar a mí lo que yo voy a utilizar, la media de las diferencias y la media de la varianza que la voy a utilizar en la fórmula. En esta fórmula. Cuando yo obtengo ese valor, me voy a ir a la prueba o a la tabla para ubicar si estoy afuera o estoy adentro de la zona de aceptación o de rechazo para ver si hay diferencia entre la muestra 1 y la muestra 2. En conclusión, después hago el enunciado diciendo qué es lo que pasa. En definitiva, yo tengo muestras que pueden ser, puedo tener 4 situaciones. 3 de ellas, 3 de las 4 son para muestras independientes y una es para muestras apareadas, como hemos visto en esta última etapa. Si son independientes, me puede pasar